ensalcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, ayer sábado le enviamos un fragmento de la conferencia que hicimos el viernes frente a la directiva del movimiento Guardián de la Constitución. Hoy domingo le vamos a hacer otro fragmento. Ese fragmento va desde la anexión a España el 18 de marzo de 1861 hasta el asesinato en Moca del dictador Ulicero Lili. Hemos hecho una apretada síntesis para tener una idea de las divisiones que se produjeron después de la guerra restauradora y antes. Esas divisiones de ayer son causadas por los mismos elementos de hoy, o los de hoy son causados por los mismos elementos, por las mismas raíces, por los mismos motivos de ayer. Vean el fragmento y se darán cuenta cuántos gobiernos sustituyeron a otros mediante levantamiento. Hubieron más de 50 levantamientos de 1865 a 1879. Más de 50 levantamientos militares y más de 20 gobiernos. Ahí hablamos de algunos que da una idea del desastre, de la anarquía política y económica que se dio en esa parte de la historia que va desde el 1844, ya lo dimos, pero de 1861 a 1899, para que entonces podamos entender el segmento que viene luego, que nos habla acerca de la historia ocurrida entre la muerte de Lili y la anexión, y desde la muerte de Lili hasta la llegada de Trujillo al poder. Disfrútenlo para que podamos entender por qué le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch finalmente. Bendiciones. La anexión se da el 18 de marzo, pero ya en mayo, Domingo Contreras y General Cabral se levantan en contra de la anexión. Eso es como a los 3 o 4 meses. Ya en junio, Sánchez entra por Haití y es agarrado preso en el cercado y es fusilado el 4 de julio, porque resulta que el presidente Jeffra de Haití estaba de acuerdo con los revolucionarios dominicanos que estaban en contra de la anexión, porque no le convenía a Haití que la anexión se diera por el peligro que ellos tenían, por ejemplo, de que España, que tenía todavía la esclavitud en Cuba, Puerto Rico y varias posiciones en América, tomar el poder y esclavizar a ellos de nuevo. Ellos están luchando por su libertad, los haitianos. Entonces, comenzaron a hacer levantamientos esporádicos en diferentes lugares, Neiva, etc. Hasta que el 16 de agosto se da el grito de Capotillo, donde el general Santiago Rodríguez cruza Haití, da el grito de Capotillo, y se van sumando diferentes grupos del país al paso. Ponen un gobierno, el gobierno de Antonio Salcedo, primer presidente en la lucha de la restauración. Entonces, la lucha se incrementa en todo el país. Finalmente los españoles terminan vencidos. Ya el 10 de julio de 1865 ya no quedaba un soldado aquí, un
soldado español. Pero en ese tiempo, del 63 al 65, la división entre los mismos restauradores comienza. Antonio Salcedo es el presidente primero de la época de la restauración, pero lo derrocan entonces Gaspar Polanco. Gaspar Polanco era un general agresivo, luchador, que era analfabeto. Entonces Gaspar Polanco lo sustituye internamente Benigno Filomeno Rojas, que era un hombre culto, un hombre de primera línea liberal, del Grupo Azul. Y luego, sin dar golpe de Estado, sino mediante una elección que hicieron ellos, pusieron a Pedro Antonio Pimentel. Con Pedro Antonio Pimentel es que se termina la guerra restauradora, bajo una dirección ya final de Luperón, que quedó siendo la espada más notable y heroica de la restauración, y que tenía a Ulises Heró como su lugarteniente, porque Heró fue un gran combatiente al lado de Luperón en el periodo de la restauración. Pero cuando Pedro Antonio Pimentel quiere venir a ocupar el poder, porque están vencidos los españoles. Por aquí por Guanuno, por estos lados, le salió al frente el general Eusebio Mansueta y el general Cabral. No lo dejaron venir a coger posición aquí. Tuvo que devolverse otra vez para allá, Pedro Antonio Pimentel. Allá prefirieron apoyar entonces a general Cabral, y Pedro Antonio Pimentel cedió. Llega el general Cabral a presidente. Lo apoyan los azules, lo apoyan los de aquí de este lado, y termina siendo entonces opuesto el general Pedro Guillermo, y derrocan a Cabral de una vez para pedir el retorno de Báez. Entonces Báez viene, pero cuando Báez viene a ser presidente, eso es en 1865 todavía. Cuando viene, se levanta Luperón, Pedro Antonio Pimentel y uno apellido García, que conforman el primer triunvirato de la historia republicana, y se oponen entonces a Báez, porque Báez había engañado a los tabacaleros. Se sublevó el Cibao y terminan colocando de nuevo a general Cabral como presidente. El general Cabral se queda cerca de un año y algo, comienza a trabajar para anexarle a Estados Unidos la bahía de Samaná. Ahí se van levantando los azules. Cuando los azules estaban avanzando en la revolución, un gobernador de Puerto Plata, llamado Ignacio María González, se levanta también y capitaliza la lucha de los azules, siendo él de los rojos, que era de Báez, y termina dándole a Ignacio María González la oportunidad de llegar al poder, y llega en el 1874. De 1868 a 1874 son 6 años, la llamada dictadura de Buenaventura Báez. Llega al poder Ignacio María González, hace algunas reformas y cambios. Por ejemplo, él logró que se hiciera un pacto con Haití, donde le dejaron a Haití muchas de las tierras que quedaron bajo el mando dominicano en el Tratado de Aranjuez de 1777. Ignacio María González se la dejó a cambio de pagar anualmente 150,000 pesos hasta 8 años.
hizo algunas reformas en materia de migración, que fue que planteó entregarle tierra a los inmigrantes poderosos que vinieran aquí para poner ingenios, por ejemplo. Poner ingenios porque se había iniciado una guerra en Cuba, la guerra de los 10 años, de liberación de los cubanos, como la de aquí la restauración de los españoles. Entonces habían quemado los ingenios en Cuba y muchos de esos poderosos dueños de ingenios de Cuba vinieron para acá con tierra gratis, porque iban a crear mano de obra obrera, pero al mismo tiempo los campesinos que se dieron su tierra pasaron a empobrecerse, porque no era lo mismo teniendo que producir que ganar como obrero un sueldo de miseria. Pero llegaron, comenzó a llegar el grupo de azucareros, se instalaron aquí, ahí en Robuchini, por ejemplo. Pero Ignacio María González, en un momento determinado, se convierte en dictador. Entonces lo combatieron los grupos azules, se levantaron en contra de Ignacio María González. Ignacio María González es derrocado en el 1876 y pone en su lugar a Ulises Francisco de Payán, un demócrata, un liberal, que gobernaba como si fuera, como hizo Juan Bosch después de los 7 meses. Pero disolvió el ejército, la dádiva que había, la prohibió. Pero entonces se levanta un grupo de Ignacio María González y Cesario Guillermo en contra de Payán. Entonces, Ignacio María González y Cesario Guillermo terminan derrotando a Payán en noviembre de 1876. Y finalmente uno queda siendo presidente en el Cibao y otro aquí. Ignacio María González allá y Cesario Guillermo aquí. Pero finalmente se llega a acuerdo y dejan a Ignacio María González como presidente. Otra vez. Pero de nuevo, el grupo de Báez se levanta inmediatamente y derrota a Ignacio María González y vuelve Báez de nuevo aquí. Báez luego es combatido por el grupo azul. Cuando es combatido por el grupo azul, con Luperón, con el señor Meriño, todo ese grupo de el señor Meriño, que era sacerdote, pero era un combatiente, como veremos más adelante. Lo cierto del caso es que derrocan de nuevo a Báez. Báez se fue para la época millonario, porque había acumulado 300.000 pesos de lo que tenían que pagar los importadores y exportadores, los meses atrasados, los empleados públicos, y en esa guerra que se dio, el hombre no pagó y le pidió a los empresarios un anticipo de 70.000 pesos. Ese anticipo, más los 300.000, lo hizo rico, más rico. Entonces fue del país vía Curazao, se quedó en Puerto Rico por el resto de la vida. Lo cierto del caso es que finalmente el 6 de octubre de 1879 Luperón toma el poder. Sube por primera vez el gobierno azul al poder, bajo la dirección de Luperón. Luperón hace una reforma constitucional. En esa reforma constitucional de Luperón vemos que él cambia el periodo de duración del gobierno. En vez de durar 4 años, el gobierno duraba 2 años. Entonces Luperón, que era más negociante que político, se fue en su año de gobierno a Puerto Plata a hacer sus negocios y dejó aquí a Ulises Roa como secretario de Guerra y Marina. El hombre tomó un poder grandísimo. Pero cuando terminan los 2 años de Meriño, que fue el primer presidente, después que Luperón le llegó el 1 de septiembre de 1880, que fue cuando comenzó Meriño, el 1 de septiembre de 1882 se sube al poder de Ulises Roa por elecciones. Ulises Roa es sustituido por Francisco Gregorio Villini en el 1884, pero ya
Luis Heró había tomado mucho poder en cuanto a la influencia que tenía con la alta sociedad política y económica que había en el país. Entonces quería volver a ser presidente en el 86. Cuando va como presidente en el 86, Luperón no intervino, porque Luperón siempre decía quién iba a ser presidente. Pero mucha gente del Cibao que le ofrecieron la presidencia, no quisieron tampoco. La papa era caliente, la presidencia era dura, había que pelear, había mucho levantamiento militar. Porque uno de los problemas que se da después de la restauración es que muchos generales quedaron en el país y todos querían que todo el que llegara al poder repartiera con él la ganancia del poder. El ser militar era un negocio, se apoyaba, pero tenía que darme a mí una participación, igual que ahora casi, donde muchos sectores militares apoyan al presidente, como ocurrió desde el gobierno de Balaguer hacia acá, y hay que darle su oportunidad, porque el 4 de julio del año de 1863 vino el general jefe del Comando Sur aquí, se reunió con los superiores militares y el 12 de julio siguiente, a los 8 días, los militares convocaron a Juan Bosch a una reunión que le hicieron en San Isidro y allí pidieron canonjías, que le dieran oportunidades, porque no se concebía ser general sin finca, no se concebía ser general sin dinero. Y el gobierno tenía que darle oportunidad. Cuando se reúne con Juan Bosch le dice, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo no hago eso. Perseguir los comunistas y oportunidades, no. Yo soy un demócrata completo, no a medio. Y lo convenció en superhorario. Pero ahí se acelera la decisión de tumbar a Juan Bosch, que de eso lo haremos la semana que viene. Lo importante del caso es que de esa misma manera Heró luchaba contra lo que quería llegar al poder con los recursos que había. Lo enfrentó a Heró alguien que quiso ser presidente en la campaña de 1886, que fue Nemesio de Moya. Nemesio de Moya había sido vicepresidente en el gobierno de Luis Heró de 1882 a 1884. Entonces, se levantaron los Moya, vino la revolución, ganó Luis Heró y el 6 de enero de 1887 toma el poder. Toma el poder y en 1888 tocaba elecciones, hizo un préstamo a la Westendorf de 770.000 libras esterlinas. Cuando lo consigue, le había dicho a Luperón que iba a permitir que él fuera, pero cuando consigue esos cuartos, comienza a repartir cuartos entre generales, reúne mayoría y entonces le dice a Luperón que puede participar. Luperón, con la persecución que hizo Heró a su jefe histórico, Luperón se fue del país. Entonces, la guerra con los Moya gana y comienza en el 87, somete el crédito, como le dije, lo obtiene y ahí comienza Lili a negociar con préstamos y también comienza Lili a perseguir y a quedarse en el poder. Y Lili duró en el poder 13 años. 13 años porque entonces en Moca se levanta un grupo encabezado por Moncácer, Horacio Baix y compañía y lo asesinan. Ahí termina la dictadura de Luis Heró. Pero ese tiempo de 1865 a 1879 tuvieron unos 50 levantamientos militares y unos 14 gobiernos, 20 gobiernos. Eso fue un desastre, esa anarquía. El préstamo que hizo Lili en el 1887 a la Westendorf fue una continuación del crédito, el préstamo que tomó Buenaventura Báez
en 1869 a la Harvard de unos 470.000 libras esterlinas que terminaron siendo pagados por Lilith y engañaron a Vice de los 400.000 y pico de libras esterlinas. Hasta la fecha, en ese momento, normalmente eran 38.000 y hubo que pagar 142.000, casi 5 veces esa cantidad por razones de impuestos cuando le entregaron los recursos del préstamo a Ulises. La República Dominicana se convierte entonces en un desastre de la restauración a la muerte de Lilith. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.